El Señor nos está hablando el día de hoy del afán y la ansiedad, y es lo que venimos viendo a través del Sermón del Monte, y es una advertencia que el Señor nos está haciendo aquí a través de este pasaje. Pero quiero como hacer un link y como decimos nosotros en Colombia, ¿no? Empatar, ahí, hacerle un enlace con lo que el pastor nos estaba compartiendo la semana pasada. Si vemos, todo viene en un orden como el Señor nos lo va instruyendo en la palabra. Y el pastor la semana pasada terminaba el mensaje con Dios y las riquezas, ¿cierto? Dios y las riquezas. Comentamos que no podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y si ustedes notan en la Biblia, vayan a su Biblia, en la última frase donde dice Dios y las riquezas, dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Están allí, amados? ¿Sí? ¿Qué notan ustedes allí cuando termina la palabra riquezas? Hay un numerito, ¿cierto? Hay un numerito, dice número 3. Y al lado, más abajito, hay una frase que dice, G.R. Mamón. ¿Lo ven ahí en la Biblia? ¿Sí? Ok. Muy bien, las cosas cuando están escritas en la palabra del Señor no están escritas porque sí, están escritas para que podamos instruirnos en ellas y tenemos que prestarle atención a cada detalle que hay en la palabra del Señor, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nos habla allí de G.R. Mamón, eso es una traducción que ha venido del arameo al griego, por eso dice G.R. es griego, del arameo al griego. Mamón es el Dios de la avaricia, es el Dios de la avaricia, ¿ya? Entonces, por eso allí dice las riquezas y más abajo dice Mamón es el Dios de las riquezas. Por eso el Señor nos dice no podemos servir a dos señores, ¿ya? Entonces, ese espíritu es un espíritu que hoy en día se ha proliferado demasiado y es un espíritu que es controlador y aleja a las personas de Dios. ¿Por qué? Porque es un espíritu que nos lleva a sustituir la fe por la seguridad material. Y eso es lo que vemos hoy en día. Vemos que, por ejemplo, personas como nosotros, ¿no? Hemos salido de nuestros países, pero cuando somos entendidos en la palabra, pues obviamente sabemos manejar el tiempo y damos prioridad a cada cosa. Pero si notamos, cuando la gente sale de su país a países como estos, como América, países que son prósperos económicamente y donde se dice hay mucha fuente de trabajo, la gente se desborda y empiezan a vivir una vida controlada por un espíritu como este. Y no le dan esa prioridad al Señor, se olvidan del Señor. Por eso es que nosotros repetimos, decimos, repetimos y volvemos a repetir. Y no nos es molesto, como dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 1 dice, a mí no me es molesto escribiros repetidamente. ¿Por qué? Porque es para seguridad suya. Así lo dice el apóstol Pablo. Entonces nosotros decimos, a nosotros no nos es molesto repetirlo. ¿Por qué? Porque es para seguridad, la seguridad espiritual de nosotros. Amén. Entonces, pasando al afán y la ansiedad, vemos entonces que viene este espíritu, es un espíritu controlador y nos lleva a vivir estos sentimientos del afán y la ansiedad. Por eso, todos, si ustedes notan, todo ha venido en orden, cada tema ha venido en un orden. Y cuando nos afanamos tanto por trabajar, que no estamos diciendo que no hay que trabajar, porque hay que hacerlo, y obviamente la palabra del Señor lo dice, si no trabajamos, pues no comemos, ¿no? Si no trabajamos, pues no comemos. Lo que pasa es que no nos podemos ir al extremo, a la esclavitud y a la avaricia. Y muchos van a esos extremos. ¿Por qué? Porque hay un espíritu controlador, como les acabo de decir. Entonces, hay emociones, hay actitudes, hay comportamientos que hacen mucho mal a las personas, que si no tenemos cuidado y no controlamos ese tipo
de sentimientos y de emociones, pues nos pueden llevar a una destrucción personal, pueden llevar a la destrucción de los matrimonios y pueden obviamente llevar a la destrucción de nuestras familias, de nuestros hogares y propiamente nuestras. Entonces, el Señor Jesús nos habla aquí del afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad son dos palabras que van juntas, porque el afán produce ansiedad. ¿Ya? El afán produce ansiedad. Entonces, cuando esas dos palabras se reflejan en nuestra vida, cuando esos sentimientos afloran en nuestra vida, es porque hay una preocupación por el futuro, hay una preocupación de qué va a pasar el día de mañana, qué va a pasar más adelante. Por eso el Señor, al terminar este párrafo, dice: no os afanéis por el día de mañana, basta a cada día su propio mal. ¿Para qué? Para que no nos afanemos por el día de mañana. Una cosa es proyectarnos, hacer planes puestos en las manos de Dios para el día de mañana. Otra cosa es de dónde voy a sacar, qué voy a hacer, cómo voy a pagar, ¿no? Y ese es el afán que tiene mucha gente hoy en día. Voy a darles el significado de las dos frases, de las dos palabras, para que podamos comprenderlo mejor. El significado de afán es una agitación interior, es una inquietud, es una zozobra, una preocupación y un estado de intranquilidad. Eso es el afán. Y la ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una intensa inquietud y una extrema intranquilidad mezclada con temor y miedo. Miren hasta dónde podemos llegar, mezclada con temor y miedo. Y si nosotros confiamos en el Señor, ¿por qué debemos tener temor? Si nosotros confiamos en el Señor, a nosotros no va a faltar la provisión. Nunca he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Nunca. Un justo son las personas que buscan del Señor. Un justo son personas que se entregan su vida al Señor. Entonces, cuando estamos entendidos en eso, pues nunca vamos a ver que nos haga falta la provisión. Entonces, cuando estamos afanados por las cosas materiales o estamos interesados principalmente por las cosas que suceden en este mundo o conseguir de lo que sucede de las cosas en este mundo, eso nos aleja de nuestra relación con Dios. Eso hace que nos distanciemos de nuestra relación con Dios. Eso hace que Dios no sea nuestra prioridad, sino que la prioridad sea conseguir lo que nos afana, conseguir lo que queremos, conseguir, buscar y hacer, ¿no? Entonces, el problema es que muchas veces, amados, pensamos que las armas del diablo, esto del afán y la ansiedad, el enemigo lo usa con mucha sutileza. Y muchas veces pensamos que las armas del diablo es llevar a la gente a los vicios, es llevar a la gente al alcoholismo, es llevar a la gente a sus problemas matrimoniales, llevar a la gente a sus problemas económicos, ¿cierto? Muchas cosas que pueden suceder en la vida de una persona. Pero no nos estamos dando cuenta que el afán y la ansiedad es algo que el enemigo usa muy sutilmente para alejarnos de nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos afanados no tenemos tiempo para venir a congregarnos. Cuando estamos afanados no tenemos tiempo para invertir en nuestra familia. Cuando estamos afanados no tenemos tiempo para nosotros mismos. Cuando estamos afanados y ansiosos no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para leer la Biblia, no tenemos tiempo absolutamente para nada de las cosas de Dios. Y permítanme decirles algo, amados. Ayer se lo compartí a los jóvenes. Al enemigo no le interesa tus bienes. Al enemigo no le interesa tu dinero. El enemigo lo que hace es que nos afanemos por conseguir, para mantenernos entretenidos, que no tengamos la prioridad de nuestro Señor Jesucristo, de venirlo a alabar a Él, de venirnos a congregar, sino que nos desgasta. ¿Para qué? Porque a él no le interesa nuestros bienes ni nuestro dinero. ¿Sabe qué es lo que le interesa a él? Tu alma. Eso es lo que le interesa al enemigo. Entre más nos alejemos de Dios, más nos acercamos al infierno. Así de sencillo.
Porque lo que busca el enemigo es arrebatar nuestras almas para que nosotros no gocemos de aquellos beneficios celestiales que tiene el Señor para nosotros. El enemigo eso es lo que busca. Que no tengamos tiempo para dedicarle al Señor, que no tengamos tiempo para dedicárnoslo a nosotros. Lo que cada uno de nosotros estamos haciendo aquí es tiempo que nosotros nos estamos dedicando para nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque es el tiempo en que nos edificamos en el Señor. Es el tiempo en que crecemos en el Espíritu. Y eso es algo que no lo podemos negociar. Que hay mucha gente que negocia, porque las iglesias, y no solamente es Cristo Esperanza de Gloria, son muchas iglesias que vean, las bancas están vacías. ¿Por qué? Porque la gente está allá afuera afanada buscando una libra más. ¿Para qué? Para que le saquen más tax. Buscando una libra más, ¿para qué? Para alejarse de su familia. Porque al final de cuentas, ¿sabe qué va a pasar? A final de cuentas, lo extra que conseguimos ni siquiera lo vamos a disfrutar por aquellos que decimos trabajamos. Porque al final nos hemos entregado tanto a conseguir que los hijos crecieron, no nos dimos cuenta ni cuando se fueron, y cuando después de que se fueron ya no tenemos con quién disfrutarlo ni con quién compartir. ¿Y sabe qué pasa después? Después el extra que ganamos lo estamos gastando en los médicos, en las farmacias, comprando medicamentos. Porque terminamos temblorosos, enfermos, con úlceras, un desorden para la comida, para todo. Enfermos de hacer esfuerzos físicos. ¿Cuántos se han ido? ¿Cuántos se han ido? Nosotros hemos conocido mucha gente. Y recuerdo alguna vez una chica que se fue para España, se devolvió para Balboa y me decía: Olguita, tanto que me maté trabajando aquí y me voy con una deuda muy grande y enferma. Así se fue, así se volvió para Balboa. Entonces son cosas que tenemos que prestarle atención, cosas que tenemos que entrarlo a meditar. Y qué bueno cuando venimos aquí a la casa del Señor, porque aquí cuando hablamos, se habla la palabra del Señor y el Señor nos habla la verdad. Y cuando hablamos de esto, muchas veces, a veces nos desviamos, no lo recordamos, no caemos en cuenta, sino que vivimos en los afanes del mundo. Y eso fue lo que hizo Faraón. Yo quiero que me acompañen por favor a la palabra, a Éxodo capítulo 1, versículos del 13 al 14. Éxodo capítulo 1, del 13 al 14. Mientras usted lo busca allí, lo que quiere Satanás es esclavizarnos. Eso es lo que quiere Satanás. Por eso muchas veces hemos dicho, no es que no debamos de trabajar, obviamente tenemos que hacerlo. Lo que no debemos hacer es esclavizarnos. No nos esclavicemos. Y no solamente es con las cosas laborales, también son el día a día que pasamos familiarmente, ¿no? Las cosas que nos quitan el tiempo para con el Señor. Entonces, al igual lo hizo Faraón, ¿no? Faraón en la Biblia representa esa opresión terrenal que aleja a las personas de Dios. Eso es lo que representa Faraón, porque hay una opresión, ¿no? Éxodo capítulo 1, versículos del 13 al 14. Voy a parafrasearles algo antes, pero ustedes en su casa pueden leer el capítulo. En el capítulo dice, ¿cómo? ¿Ya lo tienen ahí? ¿Cómo dice el capítulo? Opresión, aflicción de los hebreos. Aflicción de los hebreos en Egipto. ¿Qué estaba pasando con ellos? Ellos se extendieron, ellos se multiplicaron, ¿no? Ya José no estaba, había otro faraón que no conoció a José. El pueblo se fructificó, se extendió, era el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Ahí vemos cómo se extiende, se multiplica. Y Faraón entra a ver, estos se están multiplicando, tenemos que hacer algo para que ellos no se extiendan más. Y entonces, ¿qué hizo? Hizo lo siguiente. Y los egipcios, versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel, ¿con qué? Con dureza. ¿Y con qué más? Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro, ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor.
Miren que es algo que lo estamos viendo hoy en día también. En esa época lo que hicieron los egipcios fue esclavizarlos. ¿Para qué? Para que ellos no se expandieran más. En el caso de hoy en día, lo que hace el afán, la ansiedad, lo que hace Satanás en nuestras vidas es entretenernos y esclavizarnos. ¿Para qué? Para que el reino de Dios no se extienda, para que no hablemos la palabra del Señor, para que nosotros no profundicemos en la palabra, para que nosotros dejemos de buscar del Señor, para que nosotros no tengamos tiempo de compartirle a otros. Eso es lo que busca Satanás, y muy sutilmente se mete en nuestras vidas y nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Satanás sabe perfectamente que un cristiano afanado y con el corazón lleno de ansiedad es un cristiano que no se congrega, que no piensa en la palabra del Señor, no reflexiona en la palabra del Señor. Está tan ocupado que no tiene tiempo ni para orar, ni para leer la Biblia, ni para compartir la palabra siquiera en su casa. No tiene tiempo para eso. Los hijos llegan y los cría en la televisión, los cría el internet, porque ya no hay tiempo para los hijos. Los hijos hoy en día se crían como huérfanos. Tienen un papá y saben que tienen un papá y una mamá, pero no los ven, porque los papás salen de la casa en la mañana, los niños todavía están durmiendo, y cuando llegan los niños todavía están durmiendo. Los niños llegan solos. Mijito, ya usted está grandecito, abra la puerta ahí, entre. No le abra la puerta a nadie, eso sí, no le abra la puerta a nadie. Pero se crían con el internet, se crían con la televisión, y usted ni sabe qué es lo que los niños están aprendiendo. Ventaja que Satanás está ganando en su vida. Después vienen las lágrimas, después viene el lloro y el crujir de dientes. Entonces nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte nos enseña cómo podemos evitar vivir en ese afán y en esa ansiedad. Versículo 25 del capítulo 6 nos dice: por tanto os digo, nos lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Lo primero que nos enseña es que un estilo de vida ansioso y afanado no agrada a Dios. Miren lo que lo está diciendo allí. Alguna vez dijimos y comentamos, ¿no? En el Nuevo Testamento hay alrededor de cuántas leyes. ¿Recuerdan? ¿Cuántas? 631 en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento 1050. Alrededor de 1050. Alguien me decía en algún momento: pero ¿dónde están que no lo ven? Léase la Biblia y verá que la va a encontrar. Léase la Biblia y verá que la va a encontrar. Y esta es una de ellas, porque el Señor está diciendo: no os afanéis por vuestra vida. Ahí hay un mandato: no te afanes por vuestra vida, no te afanes por tu vida. Porque si te afanas por tu vida, quiere decir que no tienes confianza en el Señor. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, lo primero que nos enseña es que ese estilo de vida ansioso y ese estilo de vida afanado no agrada a Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos lo dejó como un mandato: no os afanéis por vuestra vida. Que en lugar de afanarnos y llenarnos de ansiedad, aprendamos a confiar y a depender de Él siempre, y aprendiendo a descansar en Él y en sus promesas. En eso tenemos que descansar. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor y tomamos las promesas que el Señor da allí, estamos creyendo en su palabra, y cuando creemos en Él, podemos descansar en Él, en sus promesas, y estar seguros de su provisión. Muchas veces nos afanamos y es porque: ¿cómo voy a pagar esto? ¿De dónde voy a sacar esto? ¿Cómo voy a suplir esto? ¿Cómo voy a sustentar la universidad de mis hijos? Y apenas tienen 3 añitos, 2 añitos, y ya estoy pensando cómo, ¿no? O sea, es bueno hacer una programación de un ahorrito y eso, es bueno programar, pero no llenarnos de ese afán y esa ansiedad, ¿no? Ni siquiera han empezado la reception class y ya estamos pensando: ¿cómo lo voy a sacar de la universidad? ¿No? Y hay gente que vive así afanada. Pero entonces mi Dios sabe, mi Dios suplirá todo lo que nos
falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nos lo dice en Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá. Eso es una promesa de parte del Señor. Mire, gente que vive tan afanada y angustiada, a veces no lo demuestran físicamente, pero interiormente lo viven. Interiormente lo viven. ¿Saben qué es lo peor? Y es triste saberlo, que hay gente que piensa: ¿cómo voy a suplir? ¿Cómo voy a conseguir esto? Cualquier cosa, ¿no? Sea una renta de una casa, sea un vehículo, algo que desea conseguir. Y perdemos el enfoque. Ahorita vamos a hablar de tener nuestra mirada en el Señor, en el enfoque. Perdemos el enfoque del Señor, que dejamos de diezmar y ofrendar. Y cogemos el diezmo y la ofrenda. No, más bien no lo llevo, me lo guardo. ¿Para qué? Porque este va a ser el ahorrito. Este va a ser el ahorrito. Nunca deje, un cristiano entendido en el diezmo y en la ofrenda, nunca deja de diezmar y ofrendar, porque cuando lo hacemos, estamos diciéndole al Señor: no confío en ti. Porque el Señor es el que suple. El Señor es el que suple. Es un acto de obediencia. El diezmar y ofrendar es un acto de obediencia. Esto no es un invento de pastores, esto no es un invento de nadie. Esto está en la palabra y es la forma como el Señor trae sus finanzas para la iglesia, para la extensión del reino. Y es la forma como el Señor nos prueba. Muy claro nos lo decía hoy Camilo con la palabra, ¿no? Traed los diezmos al alfolí y probadme. Pero muchas veces decimos confiar en el Señor de dientes para afuera, pero nuestro corazón está lejos de Él. Y está tan lejos que dudamos del Señor. Dudamos de que Él nos va a proveer, dudamos de que Él nos va a suplir. Y eso es lo que causa el afán y la ansiedad. Eso es lo que causa el afán y la ansiedad. Muy bien, sigamos con el relato. Nos dice Mateo, seguimos con el versículo 25 hasta el 26. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Pasemos al versículo 28 y 30. Luego volvemos al 27. Dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Versículo 30. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no habrá mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Mire lo que está diciendo el Señor. Está llamando hombres de poca fe. Cuando nos preocupamos tanto, ¿dónde vamos a conseguir el alimento? ¿Dónde vamos a conseguir el vestido? ¿Cómo vamos a pagar la renta? ¿Cómo vamos a pagar el transporte? ¿Cómo vamos a hacer? ¿No? ¿De dónde vamos a conseguir? Y un afán. En algún momento yo les comentaba en la escuela de liderazgo que teníamos hace 2 semanas o 3 semanas atrás, les comentaba, ¿no? Que yo le doy gracias a Dios que el Señor me sacó de eso. Porque anteriormente era un afán en mi vida, antes de conocer al Señor, era un afán completamente. No habían llegado los biles y yo le decía a mi esposo: no ha llegado el bill del agua, no ha llegado el bill de eso, que no ha llegado, hay que pagar. Y yo recuerdo que mi esposo me decía: pero por lo menos espera que llegue el bill para ver cuánto hay que pagar, ¿no? Era un afán completo. Y doy gracias al Señor que cuando recibimos de nuestro Señor Jesucristo y entendemos la palabra, el Señor quita todas esas ansiedades de nosotros, porque el Señor suple y el Señor empieza a organizar todo lo que hay en nuestra vida. Amén. Entonces, nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nuestras necesidades. Si tiene cuidado en el relato que tenemos, si tiene cuidado de la naturaleza, si tiene cuidado de los lirios, de las aves, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros, que somos su máxima expresión en la creación? Nosotros somos la máxima expresión del Señor en la creación.
Por eso a cada uno de nosotros nos hizo como nos hizo. Así seamos inconformes la forma como seamos físicamente, pero para el Señor somos perfectos. En la forma como el Señor nos hizo, somos perfectos para Él. Los inconformes somos nosotros. Pero damos gracias al Señor la manera como nos hizo, porque para Él somos perfectos y somos útiles en esa manera. Amén. Entonces, el Señor nos garantiza que si confiamos en Él, pues nada nos faltará. Dice el Salmo 34, 9, 10: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Y quién dice amén a esa palabra? Amén. Mire, todos nos sabemos inclusive el Salmo 23, pero estamos en una fase y una ansiedad que se nos olvida hasta mencionarlo. Jehová es mi pastor y nada me faltará, nada me va a faltar, porque cuando el Señor es nuestro pastor, cuando somos guiados por Él, pues obviamente Él nos va a llevar a delicados pastos, a descansar. Ahí es donde nos va a llevar el Señor. Entonces, lo que nos invita el Señor es a confiar en sus promesas, y tenemos que confiar que el Señor tiene cuidado de nosotros. Vamos por favor a Lucas 12, 6 y 7. Lucas capítulo 12, versículos 6 y 7. Y yo me le voy a robar el asistente al pastor. Dagoberto, por favor, nos lee Lucas 12, versículos 6 y 7. Lucas 12, 6 al 7. Muy bien. Lucas 12, 6 al 7. No se les dé 5 panes por 2 cuartos. Con todo, ninguno de ellos están olvidados de la tierra, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos cortados. No temáis, pues, más habréis vosotros que muchos pájaros. Amén. Gracias, Dagoberto. Mire que está diciendo, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. ¿Sabe qué quiere decir eso? Bueno, yo voy a preguntar. Pastor, ¿usted sabe cuántos cabellos tiene? Milenita, ¿usted sabe cuántos cabellos tiene? ¿No? ¿Alguien sabe cuántos cabellos tiene? Don Sebastián, ¿sabes cuántos cabellos tiene? Yo no sé tampoco cuántos cabellos tengo. ¿Y saben qué es lo que quiere decir? Nos puede sonar muy gracioso, pero ¿saben qué es lo que nos quiere decir el Señor en esta palabra? Que nosotros no sabemos cuántos cabellos tenemos. Es más, se nos cae el cabello y ni siquiera tenemos ese sentimiento ni siquiera de contar cuánto se nos cayó, ¿no? Pero el Señor sabe, nos conoce perfectamente, que sabe cuántos cabellos tenemos nosotros. Quiere decir que Él nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos podemos conocer, y somos nosotros los que estamos usando el cabello, y nosotros no sabemos cuántos cabellos tenemos, pero el Señor sí lo sabe. Quiere decir de que el Señor sabe y nos conoce a nosotros perfectamente, más de lo que nosotros nos podemos conocer a nosotros mismos. Por tanto, Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Él sabe de qué tenemos nosotros necesidad. Entonces, quiero que volvamos al versículo 27 de Mateo 6. El versículo 27 dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién de vosotros, por más que se afane, puede añadir a su estatura un codo? Mire, con afanarnos y con llenarnos de ansiedad no vamos a vivir mejor. Con afanarnos no vamos a pagar lo que debemos, con afanarnos no vamos a cambiar el estilo de vida de un momento a otro, con afanarnos no vamos a conseguir nada de eso. Cuando nos afanamos y nos llenamos de ansiedad, no le estamos añadiendo a nuestra vida, no le estamos añadiendo ni años,
ni le estamos añadiendo felicidad, sino que le estamos añadiendo amargura, enfermedad a nuestra vida. Eso es lo que pasa. Nos enfermamos, eso es lo que pasa. Vienen las opresiones en el pecho, los dolores de espalda, vienen las úlceras, una cantidad de cosas, y se empiezan a dañar las relaciones matrimoniales, las relaciones interpersonales, ya no nos aguantamos ni nosotros mismos. Eso es lo que pasa con el afán y la ansiedad. Eso es lo que pasa, y el Señor sabe qué es lo que le agrada, por eso dice: no os afanéis. ¿Sabe qué es lo que le agrada al Señor? Un espíritu afable y apacible, dice la palabra del Señor. Un espíritu afable y apacible, de gran estima para el Señor. Cuando estamos tranquilos, cuando podemos meditar, cuando podemos estar en paz. ¿Por qué? Porque esa es la confianza que nosotros depositamos en el Señor. Entonces, por mucho que nos afanemos, que nos llenemos de ansiedad, no vamos a cambiar nuestra situación. Por eso que el Señor en el Sermón del Monte nos enseña y nos invita a tomar una decisión. Nos invita, vamos al versículo 33, nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Miren, pero antes dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas. En la Biblia el término gentil quiere decir incrédulo, o sea, son personas que no creen. O sea, no son como los judíos ¿no? Y cuánta gente incrédula hay allá afuera. Y nosotros que hemos conocido la verdad, que hemos conocido el camino, la verdad y la vida, y muchos cristianos vivimos afanados, vivimos turbados, vivimos ansiosos. ¿Por qué va a pasar el día de mañana? ¿De dónde voy a conseguir para pagar? ¿De dónde voy a conseguir para proveer? Y el Señor, cuando nos dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo que nos está diciendo es a darle un orden, a dar un orden a nuestras prioridades, a priorizar las cosas. Cuando nosotros ponemos en primer lugar al Señor y todo lo que es del Señor, lo demás se va dando. Por eso dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dependemos y aprendemos a depender del Señor, lo primero que buscamos y nos fijamos, y nuestra mirada es primera fijada en el Señor. Porque el Señor va delante de nosotros vamos detrás de Él, porque Él nos va guiando, y las bendiciones son las que vienen detrás de nosotros para alcanzarnos. Así lo dice Deuteronomio 28:8, así lo dice Deuteronomio 28, que las bendiciones nos alcanzarán, y muchos nos esforzamos es por andar detrás buscando las bendiciones, cuando tenemos que andar detrás del Señor, quien nos da la bendición. El Señor va delante de nosotros para darnos descanso, para darnos paz. Cuando vamos detrás de Él, no que Él venga detrás de nosotros, sino cuando nosotros vamos detrás de Él, vamos al lado de Él, las bendiciones vienen detrás de nosotros. No tenemos ni siquiera que esforzarnos por conseguirlas. Nuestro mayor esfuerzo es buscar de la palabra del Señor, de buscar del reino de Dios y de su justicia. Ahí es donde nosotros nos tenemos que esforzar. Porque cuando nosotros nos esforzamos en buscar de Dios, en vivir como el Señor lo dice en su palabra, somos obedientes, y cuando hay obediencia hay bendición. Cuando hay obediencia hay bendición. Entonces el Señor en este versículo, el versículo 33, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que nos está diciendo es: hijo, hija, prioriza las cosas, dale prioridad, ponle un orden a tu vida, ponle un orden a tus cosas, y tus cosas en primer lugar tienes que poner al Señor. Un cristiano afanado y angustiado ha quitado su mirada del Señor y ha puesto la necesidad en las deudas, en lo que hay que pagar y en las cosas que ni siquiera aún tenemos, pero nos afanamos tanto por quererlas tener que nos descuidamos en nuestra relación con el Señor. Pero si buscamos primeramente al Señor, obviamente
Nuestra prioridad es su reino, su justicia. Entonces podemos sentirnos confiados que pase lo que pase, el Señor va a proveer de todo lo que nosotros necesitamos. Y lo primero que vamos a encontrar cuando tenemos ese tiempo de orar, de leer la palabra, de congregarnos, el Señor trae de su paz. Y cuando tenemos paz, el Señor obra en nuestras vidas, porque en nuestro interior se siente apacible, se siente en paz. ¿Cuántas personas han venido angustiadas, afanadas, con tantos problemas y buscan realmente, entendidos en la palabra, buscan realmente del Señor? Quizás las situaciones siguen iguales, pero lo que ha cambiado es su interior. ¿Por qué? Porque es la paz de Dios, es la palabra de Dios la que nos trae esa paz. Amén. Entonces, miren, hay un pasaje que es muy conocido en la palabra del Señor. Hay un pasaje que es muy conocido y es cuando Jesús visita a María y a Marta, o a Marta y a María. Y quiero que me acompañen ahí a Lucas 10, 38 al 40. Hemos hablado mucho de cuando nos afanamos por buscar las cosas materiales, pero hay muchos tipos de afanes. A veces nos afanamos tanto porque no haya un grano de polvo en nuestra casa, que no pase nada, que nuestra casa esté impecable completamente, que todo esté en orden. Obviamente hay que hacerle aseo a la casa porque en medio del mugre no vamos a vivir, pero hay gente que se esclaviza completamente en los afanes del día a día. Hay que llevar el niño a la escuela, tengo que venir, tengo que poner la olla del arroz, tengo que hacerle aseo a los baños, la crema dental tiene que estar perfectamente alineada, la cortina tiene que estar corrida, una cantidad de cosas que nos afana, que nos quita el gozo. Y eso también hace que nuestro espíritu se sienta acongojado. Porque cuando las cosas no están puestas en el lugar que uno quiere, pero ¿por qué la pusieron ahí? Esto tiene que ir es aquí. Y eso contrista nuestro corazón, eso contrista nuestro espíritu. Y eso era lo que pasaba con Marta y con María. Y mire que el Señor habla aquí también del afán y de la ansiedad. Lo habla a través de los afanes diarios. Si me acompaña por favor alguien que tenga el pasaje para leerlo. Nos ponemos en pie por favor para que nos podamos escucharlo bien. Gracias. No, la persona que lo va a leer. Amén. Gracias, mi hermana. Miren lo que le está diciendo el Señor aquí. Marta, Marta, afanada y turbada. ¿Estás con qué? Con muchas cosas. Marta y María recibieron al Señor en su casa. El Señor estaba ahí presente, pero Marta se dedicó fue a los quehaceres, a seguir en el afán, en las cosas, en las actividades, y no disfrutó de la presencia del Señor. Eso es lo que hace el afán y la ansiedad, y eso es lo que hace Satanás, que nosotros mantengamos tan ocupados en las cosas, porque no es solamente por salir a trabajar y conseguir. Hay gente que se mantiene ocupada en actividades sociales, hay gente que se mantiene ocupada en tantas cosas de la casa, porque todo tiene que estar en perfecto estado, que se olvidan de la presencia del Señor. Se olvidan de la presencia del Señor. Vuelvo y repito, no estoy diciendo que no tengamos que hacerle aseo a la casa. Obviamente tenemos que hacerle aseo porque, como les digo, no vamos a vivir en medio del mugre, ¿cierto?
pero tampoco para que seamos tan extremistas. Todo tiene que tener un orden y todo tiene que tener una prioridad también. Entonces el Señor le está diciendo a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Te has olvidado que la presencia, que yo estoy aquí. María ha escogido la mejor parte. ¿Cuál fue la mejor parte? Yo no voy a ponerme aquí a estar haciendo cosas. Yo me voy a ir a escuchar la palabra que el Señor tiene para mí. Y se puso a los pies del Señor a escuchar la palabra. O sea, sacó un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y a pesar de que el Señor estaba allí y estaba compartiendo, ¿qué hizo Marta? Marta prefirió ocuparse de muchas cosas. O sea, Marta se desvivía por el Señor, pero María vivía para el Señor. María vivía para el Señor y nosotros tenemos que vivir para Dios. Tenemos que hacer, mire, en la iglesia sucede mucho eso también. A veces nos metemos tanto en tanto activismo que descuidamos la relación con Dios, y hay que poner cuidado también. Podemos hacer cosas para el Señor, pero tenemos que vivir para el Señor. Tenemos que vivir para Él. Entonces, si notamos aquí, Jesús exalta el comportamiento de María. Está diciendo: María ha escogido la mejor parte. Lo mejor lo escogió María. La otra se quejó. Marta se quejó y seguía afanada en las cosas, en las actividades y preparando cosas, preparando la comida para Jesús. Pero María escogió la mejor parte, y eso es lo que le resalta el Señor. Mire, hay dos cosas por las que nosotros no debemos afanarnos, ni preocuparnos, ni ansiarnos por nada de eso. Dos cosas. Una, por las que no podemos hacer, porque por lo que no podemos hacer, pues si no lo podemos hacer, pues no se puede hacer. Lo dejamos en manos del Señor. Y otra, ¿por qué nos tenemos que preocupar por las cosas que podemos hacer? Mucha gente se preocupa: es que tengo que hacer esto. Pues lo puedes hacer, hazlo, no te afanes, no te ansíes por eso. Si se puede hacer, hazlo. Entonces, no nos preocupemos por lo que podemos hacer, porque lo podemos hacer, y no nos preocupemos por lo que no podemos hacer, pues porque no lo vamos a poder hacer. Dejémoslo en manos del Señor. Entonces, el Señor no nos está diciendo que no hagamos las cosas. Obviamente las tenemos que hacer, pero no nos agobiemos por hacer las cosas. No nos agobiemos por hacer las cosas, porque todo eso va a contristar el espíritu. Entonces, para no agobiarnos, el Señor que nos dice: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Venimos y descansamos en la palabra del Señor. Entonces, lo que el Señor corrige en Marta es su agitación. Él no le está diciendo no haga las cosas, sino corrige esa ansiedad, corrige ese afán. Por eso le está diciendo: Marta, Marta, afanada y turbada estás. No te afanes, no te turbes por lo que tengas que hacer. Entonces le está diciendo a Marta: Marta, corrige tu falta de enfoque. Yo estoy aquí, le está diciendo el Señor, mi presencia está aquí. Disfruta de la presencia mía. María lo está haciendo, ha escogido la mejor parte. Entonces tú también escoge la mejor parte. Y hoy, así como me lo decía ayer a los jóvenes, hoy hemos escogido nosotros la mejor parte. La mejor parte la hemos escogido cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que se están congregando en cada iglesia, en cada lugar, en cada parte del mundo. Han escogido la mejor parte, porque muchos están en los afanes del mundo. Muchos están entregados en qué me ofrece el mundo, en qué voy a trabajar, cómo me está esclavizando Satanás con tanto afán en el mundo, que estoy dejando aparte mi relación con el Señor. Eso es lo que el Señor nos advierte. El Señor nos dice en este pasaje que dejemos ese afán, dejemos esa ansiedad. Entonces, al ver Jesús que Marta estaba tan preocupada, le dice María ha hecho la mejor parte, ha hecho la mejor elección, y es escuchar la palabra del Señor, que es la que nos trae la paz y nos invita a elegir nuestras prioridades. Eso es lo que hace el Señor con este pasaje.
Nos está invitando a que escojamos primeramente, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas vienen en añadidura. Entonces, hay algo importante ya para cerrar. El afán y la ansiedad ahogan la palabra del Señor. Les comentaba ahorita, ¿no? María escogió estar allí, estaba calmada, estaba en un espíritu apacible, escuchando la palabra del Señor. Yo pregunto, ¿alguna vez alguno de nosotros hemos visto una persona ansiosa o afanada hablando en lenguas? ¿Cierto que no? Porque para poder hablar en lenguas, para poder tener esa conexión con el Espíritu de Dios, tenemos que estar sumergidos en su presencia. Y eso nunca lo vamos a conseguir cuando estamos turbados, cuando estamos afanados, cuando estamos ansiosos, cuando estamos preocupados. Eso no lo vamos a conseguir. Entonces el Señor nos dice también, y quiero que vayamos allí a Mateo 13, 22. Hijos, si me acompañas por favor. En Mateo 13, 22. En Mateo 13, 22 el Señor nos habla de la parábola del sembrador. Y hace una explicación allí. Cuando la palabra es hablada y cae entre espinos, ¿ya la tienen allí? Mateo 13, 22. Cuando la palabra cae entre espinos, se ahoga. Versículo 13. ¿Alguien la tiene para que me colabore por favor en la lectura? ¿Sí? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amén. Entonces, lo que está diciendo el Señor, mire, muchas veces venimos y recibimos la palabra aquí, pero salimos al afán, ¿no? Entonces está diciendo el Señor que los que reciben la palabra y cae entre espinos, pero el afán de este siglo, mira, ahí lo está diciendo el Señor, el afán de este siglo, ¿y qué más? ¿Qué más dice? Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces lo que nos está diciendo aquí es que cuando hay personas que reciben la palabra del Señor y se afanan por salir a conseguir, ¿de qué valió haber recibido la palabra si no la han puesto por obra? Si no la pusieron por obra. Cuando una palabra se recibe pero no se pone por obra, es infructuosa. Y cuando la palabra se recibe y se ahoga por conseguir riquezas, como dice aquí la palabra, por el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, se ahoga la palabra, o sea, no prospera la palabra. Cuando la palabra no prospera, nosotros nos volvemos estériles espiritualmente, nos volvemos infructuosos, no somos personas que demos fruto para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque más nos pudo el salir a envolvernos en las cosas del mundo que en salir, que en buscar, que en reflexionar la palabra del Señor. Nos volvemos así, nos volvemos estériles espiritualmente, nos volvemos infructuosos, nos volvemos personas que no avanzamos ni ayudamos a avanzar en el reino de los cielos. Y yo quiero decirle a usted, hermano, hoy aquí, para usted y para mí, si hoy estamos aquí, es porque hoy el Señor nos quiere usar, hoy y todos los días nos quiere usar para el reino de los cielos. Porque ha habido salvación para nosotros, y así como ha habido salvación para nosotros, el Señor busca que nosotros seamos portadores de esa bendición. ¿Para qué? Para que traigamos a otros a la salvación a través de Cristo Jesús. Porque si hoy estamos aquí recibiendo la palabra, nuestro Señor espera y confía en nosotros, en la responsabilidad que ha depositado en nosotros como sus hijos, de que seamos esas personas que podamos llevar la palabra de Dios a otros.
¿Para qué? Para que el reino de los cielos se extienda, para que seamos así como eran los hebreos en aquella época, que se extendieron, pero que no seamos como Faraón, que no nos dejemos esclavizar como lo hicieron los egipcios. Una persona infructuosa es aquella que no produce buenos resultados, se convierte en una persona que no es útil espiritualmente. Cuando te afanas no das fruto, y cuando nos afanamos no podemos dar resultados para el reino de Dios. Cuando nos afanamos, lo que hacemos es, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos jugándole al lado del enemigo. Eso es lo que estamos haciendo. El enemigo se ríe y muchos más no encuentran la salvación porque no hay quien les predique, no hay quien les hable la palabra de Dios, porque estamos ocupados en otras cosas. Cuando falta la presencia de Dios, la vida de las personas está afanada, está ansiosa. Ahí es donde nos damos cuenta que la presencia de Dios no está. Si la presencia de Dios va delante de nosotros, nos da descanso. Por más situaciones adversas que nosotros veamos humanamente, cuando la presencia del Señor va delante de nosotros, el Señor nos da descanso. Nos da descanso. Cuando buscamos primero su reino y su justicia, la presencia de Dios va delante de nosotros, dándonos paz, y las bendiciones nos alcanzan. Y quiero que nos pongamos en pie, vamos a orar. Y yo quisiera que cada uno de nosotros repitiéramos después. Yo lo voy a guiar en una oración, pero las cosas hay que declararlas, las cosas hay que hablarlas, pero hay que creerlas. Porque oración sin fe son palabras vacías. Y yo quiero que usted repita después de mí: Señor amado, en este momento, Padre Celestial, ponemos delante de ti toda carga. Levante su voz y háblelo, dígaselo al Señor. Ponemos delante de ti toda carga. Ponemos delante de ti toda preocupación y cada pensamiento que inquieta mi corazón. Hoy renunciamos, repítalo, hoy renunciamos a todo afán, a toda ansiedad, y elegimos confiar plenamente en tu cuidado perfecto. Que como hijos de Dios vivamos en un espíritu afable y apacible, que es de gran estima para ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a buscar primeramente del reino de Dios y su justicia, sabiendo que lo demás vendrá conforme a tu voluntad. Padre amado, descansamos en tus promesas, recibimos tu paz que sobrepasa todo entendimiento, y declaramos, Señor, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres Jehová en quien descansamos, que tú eres Jehová nuestro Señor y que nada nos faltará. Gracias, Señor, porque nos has escogido como tus hijos. Nos has escogido para llevar las buenas nuevas de salvación. Señor, descansamos en tu palabra. Y Señor, declaramos que nuestra vida te pertenece. Que queremos ser aquellos hijos que dan fruto para tu reino y fruto en abundancia. Que seamos instrumentos escogidos tuyos, Señor,
para que seas tu reino extendido aquí en la tierra, para que muchos puedan conocer de ti a través de lo que tú has hecho, a través de lo que tú has hecho en cada una de nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, Padre, con acción de gracias. Y sabemos, Señor, que en nosotros está la victoria, Padre, porque tú ya venciste en la cruz del Calvario. Y el enemigo está bajo el estrado de nuestros pies. El enemigo está bajo el estrado de nuestros pies, Señor. Descansamos en ti, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.